saludarles en esta mañana cuando tenemos para ustedes, como siempre, a través de nuestra TV UNED virtual, el canal institucional de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una magna celebración. Estamos compartiendo con ustedes el día de hoy el segundo simposio internacional virtual de filosofía y educación desde la bellísima Neiva, en el departamento de Huila, en Colombia. Desarrollamos este segundo simposio internacional virtual de filosofía y educación, el cual pretende gestionar una reflexión desde dos categorías fundamentales, la filosofía y la educación, como una de las líneas de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación y el programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en sus 25 años de historia, y que nos propone el tema central del simposio: ciudadanías emergentes en tiempos de pandemia. Continuamos entonces con la siguiente ponencia titulada La dimensión filosófica del hombre contemporáneo en tiempos de COVID, el camino para un identitarismo colombiano. Esta ponencia es presentada por William Steven Rojas Rincón. Muchísimas gracias para todos y un saludo muy especial para la institución y quienes organizaron este importante simposio. Bueno, este proceso o esta exposición va enfocada hacia que la situación de crisis actual develó unos problemas urgentes. Y para ello hemos querido proponer o dar una propuesta, una proposición en materia ideológica, política y filosófica que me parece importante. Establezcamos primero el contexto histórico. El año 2020 fue un periodo importantísimo que marcó una situación de pandemia, por lo menos en la fecha reciente, y claramente digamos que esto develó unas débiles estructuras, unas frágiles estructuras a nivel de salud, pero también de política y de salud pública. El único mecanismo de reacción que tuvieron los gobiernos fue el cierre total de las operaciones, el confinamiento, el cierre de aeropuertos y demás. Y esto creó una nueva realidad vivencial, porque ahora las personas se encontraban en un encierro generalizado. En Colombia este encierro inició, este cierre de operaciones inició en marzo del 2020 y continuó durante todo el año. Desde allí pudimos entender qué pasaba directamente en la política colombiana. El contexto socioeconómico. Me parece muy importante establecer y tener muy presente para los que nos están viendo, que Colombia es un país con una de las mayores tasas de desempleo. Estábamos en el 20%, hoy el último reflejo que realizaron en estadísticas del 14%, tenemos un aparato productivo del 96% de microempresarios, es decir, empresas que son menos de 10 empleados, y claramente un 50% de informalidad. Ese es el panorama que se está viviendo, y cuando llegaron los cierres, cuando sucedió todo este asunto, pues claramente el confinamiento consumió el ahorro de los emprendedores, así como también sacrificó el trabajo de las personas, y digamos que empezó todo un mar de deudas impagables, la situación que se empezó a vivir. Y peor aún, con un sistema económico de supervivencia, como también una desesperación, esto conlleva de pronto también a una crisis psicosocial. Y esta crisis es producto de la modernidad, que es donde baso mi tesis en este momento. Vivimos en un escenario de la deuda eterna en manos de un poder financiero, de una banca internacional que mantiene sus operaciones vigentes sin importar los aspectos de salubridad. Y por tanto, han visto cómo han ganado a costa del sudor, de la frente del digno pueblo trabajador que debe salir todos los días en las calles. ¿Cuál debe ser entonces el contexto filosófico que vivimos hoy en día? La decadente modernidad inició ya hace un par de siglos y ha venido generando una crisis existencial producto del vacío metafísico en el materialismo imperante. Las nuevas formas de interacción en un mundo globalizado conllevan a que la vida se convierta en una supervivencia continua, generando un abismo muy amplio entre la naturaleza específica del hombre trascendente y los grandes interrogantes que son condensados en meros objetos de valor utilitario. Todo esto claramente conlleva una insatisfacción personal. Cuando el mundo se vio confinado, esto acrecentó este vacío, esta desesperación se hizo más latente, y los conflictos familiares
son una demostración evidente de la crisis teológica de la humanidad que está experimentando, también como la falta de tolerancia que se vio muy reflejado a raíz de la violencia intrafamiliar que se presentó a raíz de los cierres, como también esta falta de comprensión de instituciones sagradas y milenarias como el matrimonio y los hijos, que son relaciones base que toda sociedad requiere. Este aspecto debe claramente entendernos de que una situación de relación social debe marcarnos hacia una cooperación, pero sobre todo hacia una acción comunitaria que exalte el Volksgeist o el espíritu del pueblo. En el contexto global que estamos viviendo, por ejemplo, algunos teóricos como el filósofo Zizek expresaba que debido a la existencia de algún tipo de organización global que pudiera controlar tanto la economía como la apertura y cierre de los países, se pueda limitar la soberanía de los estados nacionales. Y pone el ejemplo sobre el contexto de la guerra en el pasado que se pudo haber realizado estos cierres de manera inmediata. Sin embargo, este no es un aspecto ni desconocido ni aislado para ninguno de los aquí presentes, sobre todo que vivimos en un mundo donde los organismos internacionales instauran sus propias reglas y pretenden gobernar por encima de la libre autodeterminación de los pueblos. Esto es totalmente perjudicial, ya que constriñe las relaciones intrínsecas sociales y culturales y sobre todo las relaciones de identidad. Así que debemos prender las alarmas, puesto que no hay peligro más inmediato para la libertad que su forma más ecuánime de sublimación sin comprender lo que esto genera. ¿Cuál es el contexto de la educación en Colombia? Para aterrizar ahora todo esto que hemos hablado. Nuestro país tiene unos graves problemas desde materia educativa, lo señala el autor Vargas en su manifiesto contra el asesinato de la filosofía en Colombia, y se expresa que durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y en apoyo del IFETS como ente valor, acabaron con la presencialidad de la filosofía en las pruebas de estado para los niveles de escolaridad básica. Esto me parece una desfachatez total. Pretendieron que la lectura crítica de forma cosmética suma el papel preponderante que tiene el pensamiento filosófico en la territorialidad. ¿Qué sociedad, dice el autor, se pretende construir sin la presencia del diálogo y la discusión filosófica que haga posible entender las diferencias implícitas de los pueblos? Esto me parece importante señalarlo porque de aquí es donde parte o inicia absolutamente todo lo que se estaba comentando. Inclusive es parte de lo que mencionaba el profesor anterior que explicaba la situación que se está viviendo. Hay un aspecto que me parece importante señalar y es cuál debe ser la enseñanza de la filosofía en una formación post-covidiana. Yo creo realmente que la didáctica filosófica en el siglo XXI debe tener dos elementos urgentes. El primero es su papel preponderante en todo el espectro humano, es decir, en los eventos políticos, sociales, económicos, administrativos y por supuesto que morales de la conducta. Creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia es que la filosofía no tiene incidencia en ningún aspecto de toma de decisiones, sobre todo en el toma de decisiones de dirigentes. Segundo, requerimos de una manera inmediata la transformación cultural. Cada pueblo puede mejorarse solo mediante una educación filosófica que esté plagada de unos interrogantes, pero estos interrogantes deben estar enfocados hacia un pensamiento propositivo, es decir, una práctica coherente que exalte formas innovadoras, potenciales y sobre todo, ojo a este punto, concientización por el desarrollo cooperativo. Como lo expresaría el filósofo Maurice Blonde, el sentido de la infancia, la pura espontaneidad del alma que logra una trascendencia hacia una singularidad metafísica. Esta búsqueda de un proyecto conjunto que debe preservar la comunidad popular, o sea, la comunidad colombiana, tiene que desfasarse claramente de todo aspecto modernista y anticuado de la educación. Necesitamos exaltar una filosofía perenne, que es la concatenación de la sabiduría universal con su sentido de creatividad constante, donde se pueda desarrollar el proyecto personal de cada individuo y se enfoque hacia un cuadro de habilidades que mejoren el beneficio futuro de las familias, pero también de las comunidades.
Cuando comprendamos este valor práctico, social y espiritual, la potencialización del carácter humano logrará hacer un cambio generacional de carácter importante. Ahora bien, aquí ya entramos directamente hacia la propuesta que se requiere o la que quiero presentar es el identitarismo, una apuesta por rescatar a la nación colombiana. Una de nuestras prioridades en materia filosófica debe ser blindar a la comunidad, al espíritu del pueblo, al Volksgeist, como decían los alemanes, con herramientas para el estudio metodológico y sustancial de los grandes interrogantes del universo. Necesitamos regenerar la identidad nacional con base a su característica cultural, pero basada en el contexto actual. No podemos seguir aislándonos en una gran urbe de individualidad extrema, sino más bien tender un lazo que permita la interacción con la realidad viviente, pero con un objetivo claro. Potencializar el desarrollo humano desde tierna infancia significará potencializar el desarrollo de la nación, que es el espíritu del pueblo, usando también las herramientas digitales. Un cambio diametral, es parte de lo que proponemos, al modelo pedagógico debe ser fundamental. Ya no se trata de un pensamiento crítico, sino de un pensamiento propositivo, en donde el alumno comprende y se dimensiona en una sociedad orgánica, es decir, en un flujo constante de interdependencias que nos conecta no por mera casualidad utilitaria, sino por una experiencia colectiva que trasciende a toda materialidad, por arquetipos universales y de compacto tradicional que genere una motivación a su persona humana para germinar las debidas soluciones a las diferentes situaciones de la vida diaria. Necesitamos superar la instrumentalización que ha tenido la pedagogía desde una resentida mentalidad de lucha de clases, donde el espíritu humano queda subordinado a la masa material en una dimensión política revolucionaria anacrónica, como también de la actual democracia liberal que pretende, por tecnicismos utilitarios del mercado, otorgar parámetros de valor a los rasgos supremos del espíritu de los hombres, quienes al final del ejercicio se concentran para lograr un bien mayor en su trascendente permanente de creatividad. Por eso requerimos una ruptura en todo el proceso generacional, que no solo se detenga a la destrucción de todo cuanto exista, sino a la construcción, al espíritu propositivo que potencialice el desarrollo humano. ¿Cuál debe ser entonces, ya para ir cerrando, el desenvolvimiento de la acción identitaria? Requerimos con urgencia una integración social del pueblo en todos sus niveles. Lo que mostró la pandemia actualmente es que no hay unidad bajo ninguna circunstancia. Y por otro lado, necesitamos un espíritu propositivo que se cultiva con años de modelo orgánico pedagógico, es decir, dimensionamos al hombre en todas sus facetas, lo religioso con lo científico, lo técnico con lo artístico, lo metafísico con lo natural, lo emocional con lo racional, permitiendo así generar soluciones bien planteadas o argumentadas por mejorar la situación vivencial. Ese es el primer punto. El segundo punto, necesitamos una cualidad de solidaridad que se nutre con la capacidad de entendimiento que conlleva al mejoramiento, que conlleva a que este entendimiento de la moral universal, ojo a lo que voy a decir, que otorga sustento a la ética en un acto regenerativo. No se trata de actuar por deber ser, ni por un imperativo categórico, ni por obligación social, sino por naturaleza teológica de cada hombre. Tercero, una cultura identitaria, donde reside el espíritu propositivo y la cualidad solidaria. ¿Para qué? Para que haya una construcción de un proyecto que configure la identidad comunitaria del digno pueblo trabajador, entrelazando toda su amalgama de saberes, conocimientos, creencias, costumbres y demás. Este es un objetivo de transformación destinado a esta grandiosa nación que se llama Colombia. Podemos hacer una gran transformación solo en el momento en que el digno pueblo trabajador, que es el que sostiene el aparato, quiera realizar los grandes cambios para este país. Pero para ello necesitamos una transformación al modelo pedagógico, porque de ahí, si potencializamos al niño, como decía el filósofo Marius Blonde, ese sentido de infancia,
lo que va a lograr en un futuro determinado es que hará lo que le gusta, más no lo que le toca. Y si lo queremos de mirar desde un sentido, un punto de vista muy económico, claramente que cuando las personas se juntan para hacer lo que quieren, es decir, potencializando el desarrollo humano desde nuestra identidad, sin tener que ver con organismos internacionales, nada más, lograremos que haya una transformación para Colombia y segura. Y en ese momento sí podremos hablar quizás de una paz al tener un proyecto conjunto para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estimado William, muchas gracias a ti por estar con nosotros en este simposio, segundo simposio de Filosofía de Educación. Muy valioso lo que hoy nos has traído a colación con el desarrollo de la ponencia. Quiero pues dar apertura a la mesa de debate filosófico a través de las preguntas del público frente a las dos ponencias compartidas y que nos llevan a realizar un diálogo académico en torno a los retos y oportunidades que se generan en torno a la enseñanza de la filosofía en Colombia y fortalecer todo un proceso de identidad de un pueblo que está en la búsqueda de construcción social y ciudadanía. Adelante, pues iremos con las preguntas. Iniciemos con la primera, que creo quizá puede ser para los dos, ya que de alguna manera abordaron este tema. Pregunta Marcela Villarruel. ¿Podemos decir que la filosofía en nuestras vidas nos ayudará a desarrollar poder crítico y político que es necesario en nuestro país? Iniciamos con el profesor Alex y luego vamos con William. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que muy en sintonía con lo que acaba de exponer el compañero William, pues si bien de pronto el pensamiento crítico se ha politizado demasiado y como que ha quedado reducido a esos efectos políticos que se puede hacer desde el trabajo, desde la educación, desde la escuela o desde cualquier escenario educativo, el pensamiento crítico también lleva en sí mismo eso que la enseñanza de la filosofía busca, y es que rescatemos lo humano, que haya una posibilidad de reflexión que todos podamos tener y que el poder reconozca no simplemente en el aparato económico y el aparato político en los elementos más sustanciales, sino que el contexto en donde el niño, la comunidad se desenvuelve realmente juega un papel determinante. En ese mismo sentido, la educación se convierte en un proyecto que da luces y esperanzas para poder conquistarlo. Así de pronto suena un poco idealista, pero es la posibilidad que tenemos para comenzar a formar desde la infancia y evitar que se repitan todas esas cosas tan negativas que de hecho los autores de la Escuela de Frankfurt criticaron tanto. Bueno, ya contestando y siguiendo la misma línea que el profesor y mi compañero es, claramente Estanislao Zuleta, por ejemplo, decía que uno de los grandes problemas de la educación es que hace falta educación filosófica. Es decir, cada materia que se debe impartir, sea que sea, tiene que tener su componente filosófico. Me encanta un ejemplo que pone él muy sencillo, y es que algo tan fácil, en su tiempo, cuando enseñaban geografía, porque hoy en día ya no existe geografía y me parece que es algo importante que toca ponerlo en el proceso, él decía, ¿cómo le enseñamos a las personas de qué le sirve a un estudiante aprenderse todas las capitales de las ciudades o aprenderse las regiones? Si al final de cuentas eso se le va a olvidar, ¿por qué no me le enseñamos al estudiante mejor, por ejemplo, a decir cuál es la diferencia sociocultural y de tierra y económica del altiplano cundiboyacense con la región costera, por ejemplo? O sea, es decir, es enseñar con interrogantes, porque si eso no se hace, lastimosamente caemos en un círculo continuo. ¿Qué necesita Colombia? Colombia necesita realmente, yo digo, claro, el pensamiento crítico es importante, pero el pensamiento propositivo lo da la filosofía misma, porque después de que usted se interroga, critica, genera la solución inmediatamente. Y todo esto que vemos actual, porque no podemos desligar la filosofía de nada, o sea, lo que acabamos de vivir en el país es parte de ese falta de pensamiento propositivo, y yo creo que el papel de la filosofía debe ser primordial. Ok, William, profesor Alex. Tenemos otra pregunta que nos hace Santiago Sánchez Espitia. La cuestión es, ¿el caos social, político y económico que vive actualmente el país tiene como origen la concepción de la democracia liberal o es un asunto del enfoque de los partidos y de los gobernantes?
En el mismo orden, Por favor, sí, señor, profesor ok. Alex, y luego vamos con William. Bueno, es una pregunta bastante interesante, aunque de pronto no está de pronto en la misma línea. Sí, o sea, se supone que nosotros asumimos, de hecho, desde la Constitución, el mismo espíritu es un espíritu neoliberal, y se supone que estamos viviendo desde el punto de vista económico y político todos estos asuntos. Yo creo, para conectarlo con el tema que aquí nos ha traído, que el tema no son tanto las ideologías desde el punto de vista eh, económicas, sino la manera como entendemos los proyectos educativos. Si no entendemos el proyecto educativo como la posibilidad de humanizarnos, sencillamente todo puede fracasar. Y más allá de que el sistema responda a un modelo ideológico particular, lo que nos preocupa es que esos modelos solamente se quedan en los papeles, en las constituciones y en los proyectos, pero a las escuelas no se están dando y los contextos de nuestras comunidades reflejan totalmente lo contrario. Las bondades tanto de capitalismo y algunos proyectos o insinuaciones de socialismo, si se quiere, no han podido resolver los asuntos de pobreza y de corrupción. Y creo que la educación, desde la enseñanza de la filosofía, puede ser un espacio importante y fundamental para contrarrestar ese tipo de prácticas. Bueno, pues creo firmemente, tal como lo mencioné en la ponencia, que nosotros tenemos una crisis de la modernidad. La modernidad inició hace cerca de unos 400 años y la modernidad obviamente tiene una concepción antropocentrista, porque pasamos del antropocentrismo, o sea, pasamos de un teocentrismo a un antropocentrismo. Parte de ese búsqueda de humanismo, quizás de pronto diferenciándome un poco con el profesor Alers, aquí el problema es que el humanismo ya se tomó todos los espacios hace más de 400 años y no ha sido capaz siquiera de permear ese vacío metafísico existente. Hay un vacío metafísico, el materialismo imperante, mírelo desde una concepción económica capitalista y comunista, que al final de cuentas es lo mismo. El uno tiene un enfoque de materialismo filosófico y el otro es un materialismo económico, pero al final de cuentas el materialismo ha conllevado a los sistemas políticos. Recordemos que es la cultura la base para que se logre una transformación política. ¿Y cuál es la base cultural hoy en Colombia? Es un sistema donde realmente cualquiera hace lo que quiere, donde tiene un nivel de representatividad la política, por eso qué pena poner el pronto el ejemplo, por eso aquí nuestros dirigentes no saben cuánto vale una docena de huevos porque realmente se desconectaron de la realidad. Y eso es parte de la modernidad, de la crisis de modernidad. Yo creo firmemente que hay que hacer un retorno hacia la concepción teológica de la humanidad para poder, digamos, pasar y solventar esa cuestión de la modernidad imperante. Y más allá de pronto, digamos, como repetir las cosas, creo que la filosofía sí tiene que replantearse ya de forma inmediata, no centrarse en individualizaciones, que ese es el problema de la democracia liberal, individualizar todo. No, porque realmente digamos que se individualizó todo y se perdió el sentido de un proyecto de nación. Debemos buscar un proyecto de nación con base en el espíritu del poder. Muchas gracias, profe Alex. William, tenemos un par de preguntas más que quizá también van en esta misma línea. Una, pues la que le daría al final con un tinte mucho más filosófico, de principio filosófico, si se quiere. Y pues nos preguntan aquí, digamos que se han interesado mucho nuestros asistentes en torno a la filosofía y su relación con la política, ¿sí? Especialmente el entendimiento de las dinámicas de nuestra nación. Entonces preguntan aquí, Catep, no sé quién sea Catep, bueno, ¿cómo puede influir la filosofía en el gobierno de nuestro país? Bueno, es una pregunta bien particular. Yo hablo desde Cartagena, trabajo en Cartagena, vivo en Cartagena. Y no voy a hablarlo solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Hace un par de años, un exalcalde que, entre otras cosas, fue condenado por corrupción, en un periódico local manifestó de que la filosofía para qué servía, sobre todo enseñársela a un estudiante o a un niño de un barrio pobre que tenía que salírsela a jugar todos los días o a buscar su comida. ¿Para qué se le enseñaba a un niño filosofía si eso no era útil para él? Y creo que no es simplemente la percepción que tiene este gobierno, el gobierno local de Cartagena en su momento, sino que es la percepción de muchos políticos o que se hacen llamar políticos frente al asunto de la enseñanza de la filosofía. Creo que hay un menosprecio y el menosprecio no es tanto a la enseñanza de la filosofía, sino a lo que la filosofía puede generar en la misma formación. El espíritu crítico
Y cuando hablo de crítico, hablo no simplemente de ese proyecto ideal de reconocimiento político, sino de eso que de una u otra manera nos permite, nos convoca, lo que el compañero William está diciendo, evitar la individualización y permitir una colectividad, pero una colectividad humana es lo que más rechazan los políticos. Creo que el miedo aquí no es tanto a que se enseñe o no se enseñe, sino es el rechazo a que el pueblo pueda tener la posibilidad de pensar, cuestionar y criticar. Entonces creo que la filosofía frente a estos gobiernos que tenemos nosotros es bastante compleja, sobre todo por la manera tan negativa en que ellos la ven y la transmiten. Tanto así que en algunos escenarios de países latinoamericanos, como en México en su momento, Chile en su momento, fue sacada del currículo escolar. Ahí yo opino claramente, los dirigentes no saben para qué carajo sirve la filosofía. Gran error, primer error. Segundo, la población pues tampoco lo entiende. Realmente, digamos, lo que ha sucedido con la academia es que le ha pasado lo mismo que a nuestros dirigentes. La academia se desconectó de la realidad. Entonces sucede que no logran llegar a una cantidad generacional de personas y yo pienso que ahí es donde tenemos que incidir más. ¿Por qué? Porque al no tenerse ese conocimiento claro de, pregunto, ¿para qué carajo sirve la filosofía? Se cometen los errores que se cometen, como comentaba el profesor Alers, que entre otras cosas me parece terrible, como lo mencioné en mi ponencia. Juan Manuel Santos fue uno de los que, por ejemplo, sacó el currículo de la filosofía o sea, es una cosa lo que no importa a un gobernante X o Y o Z, se ha perdido esa vigencia. Yo creo firmemente que la filosofía sí debe entenderse más que, decía un autor, más que una historia del pensamiento, que claro, hay que entenderla, los estudiantes tienen que dimensionarla en su vida. Como decía Stanislao Zuleta, ¿para qué carajos me sirve aprender esto y cómo lo aplico en la vida diaria? Yo creo que esa es la única manera para incidir. Y lo otro es que todos tenemos un papel político importante en el escenario y en el proceso. Sí, de acuerdo. Y en esa disyuntiva, entre lo que puede representar el ejercicio de la filosofía como ejercicio, vale preguntar lo que aquí nos menciona Miguel Herrera también desde YouTube, teniendo en cuenta esa problemática que el profesor William también bueno, que William y que el profesor Alex también, nos han trazado en sus ponencias. Y él nos dice, ¿se puede enseñar a filosofar más que enseñar filosofía? O le podría yo adicionar si son un complemento necesario. Bueno, la estrategia y en la investigación que estoy realizando, de hecho, es claro que en ningún proyecto de enseñanza de la filosofía busca en niños que se conviertan en unos profesionales de la filosofía o que conozcan todo un lenguaje técnico de filosofía, sino que aprendan a pensar. Eso es totalmente lo más claro que hay, los objetivos centrales y de todos los programas que hay. De hecho, hay un programa que se volvió programa mundial, que es el programa de filosofía para niños de Lindman, y de ahí precisamente también han dependido, han salido otras propuestas que son muy similares y buscan es lo mismo. O sea, lo importante es que hay una conciencia clara que hay que enseñar a pensar más que enseñar contenidos. Claro está, los contenidos son importantes, la reflexión es importante desde los problemas que tenemos, pero es la posibilidad que tiene el niño en poder aprender a pensar de manera autónoma y crítica. Y yo sí de pronto insisto en que de pronto discrepo del profesor William o del compañero William en cuanto a que no simplemente estamos hablando de un criticismo romántico, como de pronto se podría decir lo que hizo la escuela de Frankfurt, sino que es un pensamiento crítico que se reconoce en la experiencia humana, que se reconoce en el progreso de la humanidad, pero un progreso que no justifica ningún tipo de acto de barbarie ni de violencia en términos, por ejemplo, de Adorno, y que se reconoce también que hay una humanidad que está ahí escondida y que la instrumentalización ha opacado y que el arte, la música y los mismos valores éticos pueden permitir. Creo que es fundamental entender que con la enseñanza de la filosofía como estrategia se busca es que el estudiante aprenda a pensar. Entonces eso es fundamental. Bueno, pues aquí me parece que sobre la pregunta si se puede enseñar a filosofar más que enseñar filosofía, lo que pasa es que hay que entender que la filosofía es una consecución directa de la acción humana.
O sea, hace parte de su propio proceso y se viene desarrollando continuamente. O sea, es decir, que en líneas generales, para responder eso claramente, enseñar o entender filosofía es una acción como tal, es una forma de ver el mundo y llevar los causas a cambio. El profesor Lars nos menciona que sobre la escuela de Frankfurt y demás, a mí me parece importante señalar que, miren, hay una cosa que nadie se ha puesto, o de pronto nuestros presentes no lo han analizado, y es que todo cambio político, cultural, económico y social viene precedido, ojo lo que voy a decir, viene precedido por una escuela de pensamiento filosófico. Es decir, la forma en que se planea el mundo hoy es el resultado de unos aspectos teóricos en filosofía hace 50 años. Lo que vemos hoy de la decadente modernidad, como me gusta decirlo a mí, como decía el filósofo Spengler, es que hoy es lo que la Escuela de Frankfurt diseñó hace 60 años. Pero parte del proceso de la liberalización del hombre y demás, que inició hace 300 o 400 años, vino con René Descartes, vino con John Locke, por ejemplo. John Locke, si ustedes leen a Locke, van a encontrar muchas de las tesis políticas en Colombia hoy en día, inclusive en la misma Constitución. Si uno va a leer estos autores como Hegel, inclusive, todos ellos, o sea, son autores que inciden en el sistema político y económico de un país. Entonces, claro, o sea, cuando tú estudias filosofía, estás haciendo filosofía en acción. Es decir, que parte de la tesis que venimos manejando es que este identitarismo que buscamos, que es una concepción filosófica, es decirle al mundo y a los pelados y a todo el que se quiera meter a esta vaina, oiga, venga, pensemos, dice Colombia, pensemos a Colombia bajo un enfoque filosófico y démosle ese matiz de cambio, quizás de aquí a unos 30 o 40 años logremos hacer lo que nuestras generaciones anteriores no lograron hacer. Pero claro, la filosofía es una acción entre todo. Con ocasión de lo que ustedes vienen hablando y este concepto de lo modernista que quizá está en disparidad entre los dos discursos, nos preguntan aquí, ¿qué mecanismos, si ponen entre comillas, modernistas, podrían usarse en pro del desarrollo crítico, filosófico y propositivo? Empezamos con el profesor Alex. No. Bueno, aquí creo que la disparidad está de pronto en bueno, partimos de la tesis de que la modernidad tiene muchos problemas. De hecho, de las escuelas o de las líneas que en mi caso manejo mucho en la escuela de Frankfurt, sobre todo Adorno, creo que ellos, de hecho, la primera crítica que hacen es que la modernidad nos debió humanizar y resulta de que se nos vino la Primera Guerra Mundial, se nos vino la Segunda Guerra Mundial, se nos vinieron los campos de concentración y toda expresión de barbarie en su máxima forma. Entonces, allí hay un gran problema porque la modernidad no logró ni conquistó eso. Se volvió un proyecto ideal tal cual como lo venía explicando el compañero. Sin embargo, los mismos autores de Frankfurt dicen no podemos decir sencillamente de que no hay esperanza. Y si bien de pronto esas esperanzas o esas alternativas que no contradicen aquellos aspectos positivos de la modernidad, porque en última lo que critican de la modernidad es una racionalidad instrumental que nos ha llevado precisamente a cosificarnos entre nosotros mismos, pero dice tenemos que hacer un proceso de reconocimiento hacia lo rechazado, a todo eso que racionalmente, y hay una explicación muy bonita que hace Teodoro Adorno sobre el proceso de reconocimiento de la no identidad, y en esa misma situación podemos no simplemente resolver los asuntos políticos, sino los asuntos sexuales que tenemos hoy, los asuntos educativos, los asuntos desde el punto de vista religioso. Y allí solamente nosotros, de hecho, Habermas habla mucho sobre la teoría de la acción comunicativa. Es que no se trata de que aquí no cabemos, sino que podamos llegar a puntos de encuentro y que podamos vivir y convivir entre nosotros mismos. Creo que si bien la educación puede convertirse y repetir esa idealización que hicieron las otras teorías, pues debemos comenzar a concretizarlo. En mi investigación estoy diciendo que no basta con decir que es que queremos con la enseñanza de la filosofía tal cosa, no, es que tenemos que hacer investigación desde lo que está pasando en los salones, de lo que está pasando en las escuelas y a partir de allí comenzar a construir estrategias y propuestas que realmente evidencien un trabajo concreto, pero no podemos seguir repitiendo la idealización. Listo, muchas gracias. Pesimista para la persona que preguntó. Mire,
Yo en la modernidad no le encuentro ningún fruto, en absolutamente nada que ver, por una simple y sencilla razón. Seguimos en un vacío metafísico que nada lo va a llenar. Y el hecho es más palpable, como lo decía el profesor Alex. Las dos guerras mundiales significan la destrucción de ese sueño de la modernidad. Hablo en su enfoque, ¿no? Quiero que las personas no se me confundan. Cuando hablo de modernidad, no de modernidad tecnológica, de avances, no. Hablamos de la concepción filosófica, la modernidad. O sea, las dos guerras mundiales nos demostraron que la modernidad fue un total fracaso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy por hoy? O sea, hay algo imparable. La modernidad ya pasó, la estamos viviendo. Hoy estamos inclusive en posmodernidad y bueno, y ahí van a seguir los pos y más pos y de aquí para arriba y vamos a seguir fragmentando la sociedad. El problema de la modernidad es que se sublimó a la razón y se sublimó a la libertad, porque se pretendió del hombre desde tu pequeño, es decir, no, yo puedo hacerlo todo. Y entonces pasamos de una respuesta universal a una respuesta subsidiaria o a un pensamiento contingente. Eso es algo que me parece muy grave. Cuando pasamos al pensamiento contingente, unitario soy yo, mi gente, mi cuerpo y lo mío, ya, y ya miren allá cada uno, sublimamos todo. Por eso hoy hay crisis. Sublimamos la razón, sublimamos la libertad y hoy vamos en la sublimación de la sexualidad. Y estamos viendo un poco de generación que no sabe quién es, ni para dónde carajos quiere ir, porque no tiene identidad. Y lo más culmine, como pasa en todas las civilizaciones, a mí me encanta utilizar el aspecto de Spengler cuando dicen la decadencia de Occidente, todas las civilizaciones llevan a un final. Estamos viviendo las postrimerías de un final. Y es muy claro que Colombia tiene una de dos. O Colombia en un punto determinado para y dice, vamos a hacer una constitución, una construcción nosotras de identidad colombiana, de un enfoque cultural, o seguimos por la misma vaina y vamos en la misma decadencia que todo Occidente conjunto, siendo nosotros satélites de otros organismos internacionales y demás. Entonces, claramente tenemos un papel preponderante. ¿Qué toca hacer? Replantearnos, como dice el profesor Alex, tenemos que arrancar desde lo que tenemos, porque ya pasó lo que pasó, y empezamos a plantear un proyecto para nosotros de identitarismo nuestro colombiano. Bueno, muchas gracias, William. Muchas gracias, profesor Alex, por las ponencias que nos han ofrecido en este segmento. A todas luces muy interesantes y como siempre, digamos que es lo valioso del ejercicio filosófico, que levantan polvo, ¿no? Y que de una u otra forma pues ponen a nuestra audiencia y a nuestros estudiantes también a cuestionarse acerca de sus realidades, esto a la luz obviamente del ejercicio de la filosofía. Entonces, les agradecemos mucho por acompañarnos hoy en el segundo simposio internacional virtual de filosofía y educación.